tardes. Muchas gracias por venir a esta interesante conferencia sobre la tercera revolución industrial. Agradezco tremendamente a Bernardo Hernández como ponente. Es un honor tenerlo aquí y un lujo que haya tenido a bien estar con nosotros. Pero agradezco especialmente a la persona que nos ha facilitado esta labor, que es Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Príncipe de Asturias. Y en la mesa también nos acompaña Jesús Daniel Salas, director de CSC y miembro de la Junta del Club de Calidad. Teresa, muchas gracias, Alberto, y buenas tardes también a mis compañeros de mesa. Buenas tardes a todos. Yo quiero en 2 minutos simplemente agradecer a Bernardo, en primer lugar, el esfuerzo que ha hecho enorme, además un día importante de un lanzamiento de Google, el esfuerzo que ha hecho para estar aquí. Bernardo forma parte del jurado del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, como otras 19 personas, 19 personas llenas de talento y de generosidad que nos dedican un día y medio para reunirse aquí, examinar las candidaturas y fallar el premio en esta categoría. Creo que todas las personas que están en la sala conocen muy bien la Fundación, conocen los premios y por lo tanto no hay nada que explicar sobre eso, pero sí querría decir que desde nuestro punto de vista y con el foco puesto en trabajar por la sociedad asturiana y la sociedad española, premiando y reconociendo la excelencia, creemos que también hay otras formas de colaborar con otras instituciones y una de ellas es esta, a través de una vía informal, facilitando el contacto con otras instituciones asturianas, como es el Club de Calidad, para que todo el talento y toda la excelencia que traemos a Asturias para participar en nuestras actividades pueda ser compartida y pueda ser disfrutada también en otros foros y por otras personas. Ese es el motivo de que generosamente me hayan dejado intervenir 1 minuto en un acto que no es nuestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias al Club de Calidad por darnos la oportunidad de invitar y de explicar a Bernardo y todo lo que es Bernardo, ¿no? Desde luego es una persona, él mismo dice de sí mismo que solo sabe hacer 3 cosas, ¿no? Dice que sabe de análisis financiero y de gestión de activos, ¿no? Esto lo demuestra desde que hizo su licenciatura en el 93 en ICADE, en Ciencias Económicas y Empresariales, en la especialidad financiera, y el máster en Finanzas en el Boston College en el 94. Y desde el 94 y hasta el 99 en las diferentes empresas en las que trabajó como analista financiero en Fidelity Investments en Boston, analistas de valores en Putnam Investment también en Boston, o en el 99 ya como gestor de fondos de inversión en BBV Gestión en Madrid. La otra cosa que dice que sabe hacer es ser emprendedor, conceptualizar y lanzar proyectos nuevos. Y esa se une también con lo que dice que es una de sus pasiones, que es crear empresas. Esto es lo que empieza a hacer a partir del 2000, creando Idealista.com, de la que es socio fundador y consejero, y fue director de desarrollo de negocio. En 2003 también fue socio inversor activo en floresfrescas.com, en 11-870, y también socio de 20, del que llegó a ser presidente hasta 2005. Desde 2010 también está presente en otra de las empresas.com españolas, como es Vodaclick, de la cual es consejero independiente y miembro del Consejo de Administración. La tercera cosa que él dice que sabe hacer es la planificación estratégica y organización empresarial. Eso es donde pasa la segunda de sus grandes pasiones, se une a la segunda de sus grandes pasiones, que es la tecnología, que es cuando da el salto a Google. En 2005 empieza en Google en España como director de marketing y de producto, y avanza su carrera dentro de Google, saltando en el 2007 a Estados Unidos como director mundial de marketing, de esas herramientas que pocos de nosotros conoceremos como Google Maps, Google Earth. Continúa como director mundial de marketing de productos en otros productos que seguro tampoco conocemos, como es el buscador, Chrome, los móviles. Continúa con Maps y Earth. Y desde 2010 es director mundial de productos emergentes, donde es responsable, otra vez casi, de esa conceptualización y lanzamiento de nuevos proyectos, de
los desarrollos de nuevos productos que están en incubación dentro de Google. Me imagino que el nuevo producto de Google Plus Places, ¿no? Local Places, vinculado con Zagat, me imagino, del que eras también director general, supongo que es parte de lo que de esos proyectos que lanza. Muy vinculado también a la tecnología, en 2010 es doctor honoris causa en Arquitectura y Tecnología, junto a Nicolás Negroponte, nada menos, por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Y desde 2011 es jurado de los premios Príncipe de Asturias en Investigación en Ciencia y Técnica, del que en 2008 Google, la empresa en la que trabaja, fue premio en Comunicación y Humanidades. Quería destacar como último también el compromiso social que tiene, porque desde 2003 está en la Fundación de Desarrollo Sostenido y es patrono miembro de la Comisión Ejecutiva. Creo que un espectacular currículum de una persona que creo que nos va a dar una muy interesante conferencia acerca de la tercera revolución industrial, el poder de la tecnología, gracias otra vez al culo de calidad y sin duda también a los premios Príncipe de Asturias que facilitan el que podamos tener a una gente de este calibre con nosotros. Si la movemos, y os voy a hablar en los próximos, espero que no sean más de 45 minutos, acerca de lo que es mi pasión, que es la tecnología y en el punto en el que estamos y las consecuencias que tienen para todos nosotros. Y me gustaría empezar poniendo en perspectiva el enorme valor que tiene la innovación y las nuevas tecnologías. Entre mi casa en San Francisco y la sede de Google hay unos 40 kilómetros por la autopista 101 de California, y un día conduciendo pensé, bueno, ¿y si sumásemos el valor en bolsa de algunas de las grandes empresas que están en Silicon Valley, por las que paso cuando conduzco hacia el trabajo, más los dos grandes fondos de capital riesgo que financian algunas de las startups de Silicon Valley, cuánto sería? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando sumo las valoraciones en bolsa o de los activos de esas 4 compañías más los 2 fondos de capital riesgo más importantes, equivale a la economía española del año pasado. 4 empresas más 2 fondos de capital riesgo valen lo mismo que la economía española en su totalidad. Valorando la economía española en un ratio conservador de 1 vez ventas, pone de manifiesto que estas iniciativas, que apenas tienen 15, 20 años, han sido capaces de crear un valor similar al de la economía española en su totalidad. La innovación crea valor, ese valor genera actividad económica, y esto es muy importante recordarlo precisamente en el momento en el que estamos en nuestra situación económica en España, especialmente hoy con el IBEX a 6.000 y los bonos a 10 años al más del 6,5%. ¿no? Y es que lo que está sucediendo es algo de dimensiones tremendas y únicas, ¿no? Y probablemente muy similar a lo que ha sucedido antes en la historia de los últimos 300 años, primero con la primera revolución industrial, el impacto que tuvo la máquina de vapor en el transporte y la comunicación, o similar a lo que sucedió en la segunda revolución industrial a finales del 19 y principios del 20 con el descubrimiento de la electricidad y la aplicación industrial, el descubrimiento del motor de combustión y la aplicación al medio de transporte, la aparición del automóvil, del avión y los cambios sociales que ello supuso. La invención del transistor a finales de los años 40 y los subsecuentes desarrollos en cuanto a tecnología, ordenadores en los años 70, en los años 80, la aparición de Internet, de los ordenadores personales, de la Internet en los móviles, de los ordenadores móviles, están suponiendo lo que yo considero, y muchos conmigo, la tercera revolución industrial, con consecuencias similares a lo que supuso la primera y la segunda revolución industrial, pero yo creo que con un impacto en las economías mundiales muchísimo mayor de lo que fue la primera y la segunda revolución industrial. Y es que la revolución digital, la esencia de la revolución digital, el transformar la información en ceros y en unos, y que esa información sea replicable sin ningún tipo de interferencia en cuanto a su almacenamiento, en cuanto a su proceso, en cuanto a su comunicación y en cuanto a su acceso, son los 4 pilares fundamentales de esto que hemos venido a llamar la revolución digital. Mi voz, la imagen, cualquier sonido, material escrito, toda información que nos rodea, de cualquier naturaleza, puede ser traducidas
puede ser codificada digitalmente en ceros y unos y producir estos 4 fenómenos de naturaleza digital que son los pilares de esta revolución. Que la información pueda almacenarse digitalmente en espacios muy pequeños y costes marginales cercanos a cero, procesarse con capacidades crecientes según algunas leyes como la ley de Moore, que luego veremos, transmitirse a la velocidad de la luz y accederse desde distintos dispositivos. Estos son los 4 pilares fundamentales y toda invención de la revolución digital de los últimos 30 años tiene que ver con un avance en la frontera del conocimiento con alguno de estos pilares. El almacenamiento de la información, el proceso de esa información, la comunicación, el transporte de esa información y los puntos de acceso de esa información. Tanto los ordenadores personales como Internet, como la Internet móvil o como los tablet PCs, todos tienen algún elemento diferencial en estos 4 pilares de la revolución digital. Y entender la frontera del conocimiento en cada uno de los estadios de estos pilares es lo que nos va a posibilitar poder crear ideas nuevas y modelos de negocio nuevos. Toda invención en la revolución digital está apoyada en estos 4 pilares y de forma especial, sobre todo, en alguno de ellos. Y todo lo que hemos visto a lo largo de los últimos 30 años, que muchas veces pensamos que es el fin último de la revolución digital, ordenadores de mainframe, los ordenadores personales, Internet, no son los fines en sí mismos de la revolución digital, son los mimbres de la revolución digital. Los verdaderos cambios trascendentes de la revolución digital es que se puedan derrocar gobiernos muy asentados y dictaduras a través de las redes sociales. El hecho de que se destruyan o que se reintermedien industrias muy poderosas como pueden ser los medios de comunicación o como las agencias de viajes o las búsquedas de anuncios clasificados en Internet. Toda esa disrupción y cambios sociales, económicos y financieros que vemos se están produciendo por estas innovaciones tecnológicas. La innovación tecnológica en sí misma no es lo más importante de la revolución digital. Lo más importante de la revolución digital es lo que se produce con esas innovaciones tecnológicas y que, a mi juicio, lo más importante está todavía por venir. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos años son los avances tecnológicos que nos va a posibilitar hacer muchísimo, pero lo que realmente está por venir está empezando a asomar. Lo estamos empezando a ver con esta desintermediación, fragmentación de la información y disrupción de muchos modelos de negocio y muchos sectores tradicionales y economías muy asentadas, ¿no? Y yo creo que lo que a mí por lo menos más me preocupa de esta revolución industrial, de esta tercera revolución industrial, es que está pasando tan rápido y con dimensiones tan grandes que no estamos preparados para procesarla y entenderla. Me pasa a mí, que tengo que hacer un esfuerzo constante por entender dónde está la frontera del conocimiento, los desarrollos tecnológicos, para poder seguir haciendo mi trabajo. ¿Qué no va a pasar con el público en general, con generaciones incluso mayores o gente que está fuera del acceso a las nuevas tecnologías, creando esa brecha digital, ¿no? Yo creo que la preocupación más importante o el desafío más importante para todos nosotros es entender la naturaleza de estos cambios y las consecuencias que tienen para todos nosotros. Sobre todo si quieres ser un agente activo en las economías y en las sociedades del siglo XXI. No vas a poder ser un agente importante en las economías y en las sociedades del siglo XXI si no entiendes la naturaleza misma de la revolución digital y sus implicaciones y sus consecuencias. Si estamos de acuerdo en esto, me gustaría hacer 2 cosas. Uno, compartir con vosotros dónde creo yo que está esa frontera del conocimiento en el desarrollo de la revolución digital. Y segundo, qué consecuencias tiene para productos, servicios y público en general. En esta primera parte, de entender dónde está la frontera del conocimiento en el desarrollo de las nuevas tecnologías, me gustaría empezar hablando del tamaño tan enorme que estos fenómenos tienen, ¿no? Ya hay más de 2.300 millones de personas conectadas a Internet, más del 30% de la población mundial, más del 30% de la población mundial. Se han hecho el año pasado más de casi 600.000 millones de ventas a través de Internet en todo el mundo. Se hacen miles de millones de búsquedas, se responden a miles de millones de preguntas que hace 10 años
no tenían respuesta o ninguno encontraba respuesta. Imaginaos el aumento en la productividad conjunta de las sociedades cuando miles de millones de preguntas encuentran respuestas en Internet. Y nos intercambiamos al día más de 300.000 millones de correos electrónicos. Pensamos que la web tiene muchísima información, pero la información que creamos todos nosotros a través de los mecanismos de comunicación, de mensajes cortos o correos electrónicos es inmenso. Más de 350.000 millones de correos al día. Las dimensiones son ingentes, muchas veces difíciles de procesar o de entender por nosotros mismos, pero además están concentradas en muy pocas manos. De esos miles de millones de búsquedas, casi un 60% se realizan en Google en todos los días. Hay más de 470 millones de personas haciendo tweets, que se hacen unos 175 millones de tweets al día, cuando hace 6 o 7 años nadie sabía lo que era Twitter. Y ahora hay lo equivalente a Estados Unidos y gran parte de Europa, todos juntos, tuiteando todos los días. El sistema operativo de Android, que como sabéis es propiedad de Google, ya tiene 300 millones de activaciones, equiparable a la población de toda Europa. El sistema operativo de Apple tiene 200 millones de activaciones, cuando hace 5 años ni siquiera existía. Ya tenemos todos el acceso a un iPhone o a un iPad a través de ese sistema operativo. Hay 900 millones de personas conectadas a Facebook, 900 millones de personas conectadas a un solo producto que hace 8 años no existía. Y en este último minuto que llevo hablando se han subido a Internet 72 horas, 3 días de vídeo. 3 días de vídeo se han subido en este último minuto que llevo hablando, la plataforma de compartir vídeo más grande del mundo y que hace también 8 años ni siquiera existía y que no nos permitía consumir las imágenes de vídeo que nos está consumiendo ahora. O sea que no solo el tamaño de Internet es enorme y tiene unas dimensiones muchas veces difíciles de entender y de procesar por nosotros, sino que además tiende a estar concentrado en pocos agentes, donde las leyes de las externalidades de red y de los círculos virtuosos entran en funcionamiento de una manera que rompe contra toda ley o teoría económica clásica, muchas veces difíciles de entender y de procesar por los teóricos y por los académicos, ¿no? Además de este tamaño y de esta conjunción en muy pocos agentes, la velocidad es una característica fundamental de esta revolución digital. La máquina de vapor tardó 100 años en aplicarse al transporte. Desde que aparece a mediados del 17 y empieza a aplicarse en barcos y en ferrocarriles, pasan casi 100 años. La generación que descubre la máquina de vapor no ve la aplicación de esa máquina de vapor. Imaginar lo que supone cuando en estos días, ahora os enseñaré algunos datos, cuando aparece una tecnología y esa tecnología tiene éxito, en apenas meses y en seguro años se convierten en fenómenos de los tamaños que hemos visto antes, donde 900 millones de personas lo están utilizando. Y además se generan modelos de negocio muy rentables con todas estas tecnologías, ¿no? La televisión tardó 60 años en cubrir el planeta entero, entre que aparece a finales de los años 20 entre Londres y Estados Unidos, cubre los últimos lugares del planeta en Asia y en África a finales de los 90. Tarda 60 años en cubrir el planeta. Sin embargo, las velocidades de las tecnologías de la revolución digital crecen a velocidades inmensas. Así, el sistema de America Online, que fue el primer servicio realmente de online y de Internet en Estados Unidos, consigue en esos 3 primeros años 8 millones de usuarios. El navegador de Netscape consigue 18. La tecnología de iMode en Japón, que fue la primera tecnología de acceso a Internet a través de móvil, consigue 31. Y el iPhone, la tecnología de acceso a Internet a través de los dispositivos del sistema operativo de Apple, consigue 85 millones de usuarios en esos 3 primeros años. La cantidad de usuarios que se consiguen en la misma cantidad de tiempo crece exponencialmente en muy poco periodo de tiempo. O sea que no solamente se están produciendo fenómenos de tamaño muy grande concentrados en pocas manos, sino la velocidad a la que crecen esos tamaños se está acelerando muy rápidamente. O sea que lo que vamos a ver en el futuro va a ser esto multiplicado por varios órdenes de magnitud. Y esto se sigue cumpliendo. Facebook compró una empresa que se llama Instagram, que además se la compró
a un chaval que trabajaba conmigo en Google y que decidió marcharse con 26 años y al año y medio le compra Facebook por $1.000 millones, lo que me hizo entrar en una profunda depresión el día que se anunció la compra, porque me hizo recordar pues, que efectivamente la innovación y ser emprendedor produce importantes retornos si lo haces bien, ¿no? Pero Kevin Systrom crea una aplicación que la vende a Facebook por $1.000 millones y que consigue 30 millones de usuarios, 30 millones de usuarios en 18 meses, en año y medio. Pero es que a principios de este año sale un juego que se llama Draw Something, que en 3 meses consigue 50 millones de usuarios y se vende a Singapur por 210 millones de dólares, aunque luego no le ha ido muy bien. Pero consigue 50 millones de usuarios en 3 meses. Más de la población española entera en 3 meses. O sea que la velocidad a la que se consiguen estos tamaños se está acelerando, que muchas veces, o sea, y estos son datos muy recientes, o sea, donde os he querido mostrar que efectivamente esa aceleración en cuanto a estos tamaños ingentes que se ven en el espacio de las nuevas tecnologías se está acelerando. No es una constante, sino que está sometida a una aceleración, en este caso exponencial. Otro indicador que a mí me sigue sorprendiendo cada vez que veo este número es que cada día, de los miles de millones de búsquedas que se hacen en Google, miles de millones de búsquedas, un 16% son nuevas. Nunca antes se habían hecho en toda la historia de Google en los 13 años. Hoy se han buscado en Google, o sea, el 16% de miles de millones son cientos de millones. Cientos de millones de búsquedas que no se habían hecho nunca antes en la historia. Lo que te indica el carácter novedoso y fresco y cambiante y dinámico de la naturaleza de las nuevas tecnologías. La gente no va a Internet a hacer lo mismo. El 16% de lo que la gente busca en Internet es nuevo todos los días, no es todos los años, ni todos los trimestres, ni todos los meses, cada día. O sea, el ritmo de cambio, el ritmo de frescura al que da acceso a las nuevas tecnologías es realmente sorprendente. Y además esto no va a parar. Se estima que en los próximos 10 años la población de Internet se va a doblar hasta los más de 5.000 millones de personas, que supondrá casi un 75% de la población mundial en ese momento. A finales de esta década, más del 75% de la población mundial estará ya conectada a Internet de alguna manera. Prácticamente todos estaremos conectados a Internet de alguna manera. Pero lo que es realmente sorprendente es que la cantidad de información que existe hoy, que es increíble, y veremos luego algunos datos, comparada a la cantidad de información que estaba en formato digital o disponible hace tan solo 10 o 15 años, pues esa cantidad de información que ya está en Internet y que ya está en formatos digitales se va a multiplicar por 67 en los próximos 10 años. Multiplicarse por 67 supone que no va a doblarse, eso es multiplicar por 2, o triplicarse, multiplicar por 3, o 4, 5, no, 67. Vamos a pasar de 800 más un 1 seguido por 18 ceros hasta 53 con un 20, con un 1 seguido por 20 ceros. Todo va a estar en Internet en formato digital, pero cuando digo todo, no son los libros, las películas, la música y los textos que vayamos creando, no, la ropa que tienes en el armario, lo que has comido hoy, el color de tu coche, todo lo que has hecho cuando has estado de vacaciones, todo lo que haces a lo largo del día. Toda la información que te rodea y que ahora se pierde en el éter de lo no utilizable, va a estar en formato digital, va a poder ser almacenado, procesado, comunicado y accesible para poder crear productos y servicios que nos van a ser muy útiles. Y esa es la naturaleza de esta multiplicación por 67 de la cantidad de información que va a estar en Internet. Hoy es posible, y luego podemos hablar un poco más de esto, pero es posible que un GPS te diga dónde ir precisamente porque se ha documentado digitalmente mucha información, pues las calles, el tráfico, los accidentes, para que tú puedas tener un servicio como el del GPS que te conduzca en el coche y que te lleve por donde tienes que ir hasta el sitio donde quieres llegar, ¿no? Pues ese mismo paradigma de coger la información relevante para un determinado servicio, aplicadlo
a otros aspectos de nuestras vidas cotidianas, porque en el futuro seguro que va a suceder. A finales del año pasado sucedió algo muy importante y muy relevante. Por primera vez en la historia, a finales del 2011, se producen más dispositivos móviles conectados a Internet que ordenadores de sobremesa. Todos seguimos pensando en nuestras páginas web, en nuestra estrategia digital, en Internet, cuando todos nosotros ya estamos más preparados para acceder a todo eso a través del móvil que a través del ordenador de sobremesa. Además, la proyección, como veis, es creciente. Y esto ya no es un futurible que la gente estima, es una realidad. Ya en nuestras economías se producen más dispositivos móviles que ordenadores de sobremesa. Es historia el pensar que nuestras estrategias digitales van a ser estrategias relacionadas con páginas web y con el mundo de Internet en la web. Hay que pensar que los móviles van a ser el punto de acceso fundamental y mayoritario para los productos, los servicios y la información digital en el futuro que viene. Se estima que en los próximos 10 años, hasta el final de década, en los próximos 9 años, se pongan en el mercado más de 10.000 unidades de dispositivos móviles. Tocaremos a más de un dispositivo móvil por habitante en el planeta. Probablemente tengamos, yo ya tengo varios dispositivos móviles, porque esto junta pues, los móviles que tienes más pues, los ordenadores de tableta, los Samsungs o los iPads, o sea que dispositivos móviles es todo aquello que pueda tener una pantalla relativamente pequeña y que pueda tener una interacción táctil y que está conectado al network de los operadores de telefonía móvil. Pues se espera que haya más unidades que habitantes en el planeta a final de década, o sea que va a ser sobre todo una Internet de dispositivos móviles. Hay que estar preparado para el dispositivo móvil. Y los agentes de estos dispositivos móviles han cambiado tremendamente. ¿Os acordáis cuál era el sistema operativo dominante o el que todos teníamos hace 5 años? Era Nokia. Todos teníamos nuestro teléfono Nokia o teníamos una BlackBerry. Y bueno, pues eso ha cambiado tremendamente en tan solo 6 años, de pasar de un 5% de cuota de mercado entre el sistema operativo de Apple, Android y Windows Mobile a tener más de un 73% de cuota de mercado. Lo que te pone de manifiesto que tanto los usuarios como los dispositivos están pidiendo cada vez que los teléfonos hagan cosas más parecidas a los ordenadores. No nos valen los teléfonos que servían solo para llamar y para mandar mensajitos. Queremos teléfonos que cada vez sean más parecidos a los ordenadores, porque queremos hacer cada vez cosas más parecidas a las que hacemos en el ordenador. Comprar un billete de avión, acceder a nuestro correo electrónico con total facilidad, con toda la información que tenemos en la web, hacer la compra del supermercado o acceder a los mapas o la información local que podamos tener, además de los juegos, por supuesto, y de las noticias. Prácticamente hacemos en estos dispositivos móviles lo mismo que hace muy poco tiempo hacíamos en los ordenadores. Un dato para mí muy curioso es que hay aplicaciones que ya son más grandes en los teléfonos móviles que en la web, habiendo nacido estas aplicaciones en la web. Google Maps es la única aplicación que yo conozco que, habiendo nacido en Internet, en el ordenador personal y habiéndose convertido en un producto de éxito en la Internet del ordenador de sobremesa, ya es más grande en el móvil que en el ordenador de sobremesa. Este fenómeno lo vamos a ver repetido en muchos otros productos y servicios. No en mucho tiempo las empresas tendrán más tráfico en sus páginas móviles que en sus páginas de ordenador de sobremesa, no muy lejos, y la tendencia está clara de por qué va a suceder todo eso. En Google hemos visto que se han multiplicado por 4 las búsquedas en los últimos 4 años, las búsquedas en móviles, lo que indica también que la gente, pues cuando está en una cena o tiene una pregunta, pues tira del móvil y busca la respuesta de forma rápida, con lo que complementa las conversaciones, de forma que si ya eres un erudito y tienes muy buena memoria, ya no quedas tan bien, porque enseguida alguien tira del móvil y te puede dar la respuesta a cualquier tipo de pregunta, ¿no? Otro dato curioso que yo creo que marca esta tendencia de la importancia de los móviles es que en nuestros controles de uso de dispositivos estamos viendo que de forma tremenda se están utilizando mucho más estos dispositivos, sobre todo los dispositivos móviles, y por la noche, incluso mucho más que los ordenadores de sobremesa, teniendo en cuenta que todos tenemos ordenadores en nuestros trabajos. Bueno, pues el uso ya es muchísimo mayor
en dispositivos móviles cuando llegamos a casa. Estos son datos en Estados Unidos, pero que indican muy claramente la tendencia de lo que está por venir, ¿no? Dónde está la atención de la gente y dónde están las gráficas importantes de uso. Otro punto fundamental en esta frontera del conocimiento, de lo tecnológico, es algo complicado de entender, pero muy relevante, y es la transformación de la misma Internet. Hace 10 años Internet era una herramienta de organización de información, pero sobre todo de páginas web. El individuo era irrelevante, daba igual que yo accediese a la información o que fuese un tercero, lo importante era la herramienta en sí misma, las páginas web, los vínculos entre las páginas, ¿no? Era un mundo que existía ajeno a la subjetividad del individuo. Las páginas estaban allí y yo, pues, no era importante quién era yo. A medida que una cantidad creciente de nuestra información ha ido volcándose en Internet, la individualidad del sujeto, quién es el usuario, ha pasado a ser muy importante, hasta el punto en el que cuando sabes quién es el usuario puedes dar mejores servicios y puedes construir mejores productos. ¿Quién no duda hoy que cuando estás tagueado en las fotos de Facebook, esas fotos tienen mucho más valor que cuando no estás tagueado? O cuando juegas a los juegos online, como vamos a ver ahora, con gente que conoces y tienes tu propio perfil, esos juegos son mucho más divertidos que cuando no estás identificado. Cuando accedes a esta información de Internet con un perfil digital que es muy similar a quien tú eres en realidad y además estableces una conexión digital similar a esas conexiones que tienes en el mundo real a través de las redes sociales y lo que ha venido a denominarse los gráficos sociales, Internet adquiere una nueva dimensión, que es la dimensión social, que hace que los productos y servicios adquieran muchísimo más valor. Es como incorporar una nueva dimensión a los productos y servicios de Internet que incrementan su valor en órdenes de magnitud. Por eso es muy importante entender que hace algunos años, cuando aparecen las redes sociales, se produce un cambio fundamental en Internet, e Internet pasa a ser una Internet de vínculos y de páginas de Internet a ser una Internet de personas. Y el éxito de las redes sociales tiene que ver con esta esencia fundamental de que cuando pones a las personas primero y cuando incorporas tu perfil, tu identidad digital a ese acceso a Internet, se producen unos beneficios de incrementos exponenciales cuando pones a las personas primero. Como os decía antes, la gente, no se consumen las fotos en Facebook porque a la gente le encanta Facebook como plataforma, no, se consumen en Facebook porque es probablemente la manera más eficaz de consumir esas fotos. Es que está fenomenal, porque es que quién las ha sacado, quién está en la foto, si tengo curiosidad por saber quién es alguien que está en la foto y me ha dado permiso a través del control de la privacidad, puedo pinchar y conocer muchas cosas de esa persona. Imaginaos, es que es una nueva dimensión en el acceso a la información que cuando lo haces incorporando el gráfico social, las identidades digitales, se producen unos incrementos de valor añadido en esos productos y servicios que no tienen nada que ver. Igual con los juegos, ¿no? Farmville en Singa, cuando de repente hace el acuerdo con Facebook, ¡bum!, sus usuarios se multiplican en órdenes de magnitud tremendos, porque tiene sentido jugar solo contra una máquina frente a jugar con mis amigos, y puedo ver las puntuaciones y ser competitivo y competir entre nosotros sin necesidad de estar juntos en la misma habitación, sino hacerlo en Internet. Cuando añades la identidad digital, se producen unos incrementos tremendos hasta el punto en el que las redes sociales no son un producto adicional de la revolución digital, sino que se convierten en la columna vertebral de la Internet que viene. Y esto es fundamental y a mucha gente le ha costado entenderlo. No es una innovación más en Internet, es la columna vertebral de la Internet que viene. O sea, todo producto y servicio tiene que estar fundamentado en las redes sociales, en la identidad digital de los usuarios. Y esto es fundamental entenderlo. En Google nos costó trabajo entenderlo y yo fui testigo de ello. Yo recuerdo que fui Business Angel, el primer inversor en Twenty, cuando me vinieron a ver los alumnos a los que daba clase en ICADE, me presentaron la idea de proyecto de Twenty y decidí acompañarles y fui presidente del Consejo de Administración hasta que lo vendimos a Telefónica en el año 2010. Y yo lo hice porque entendí esto desde el momento en el que conocí a MySpace, pero sobre todo desde el momento en el que vi Facebook en verano del 2005. Entendí que aquello se iba a convertir en la columna vertebral de Internet y en Google nos costó entenderlo.
pero lo hemos ido evolucionando y el producto de Google Plus que hemos lanzado hace relativamente poco es un ejemplo estupendo de cómo entendiendo esta naturaleza digital cambian absolutamente todos los productos de Google para poner a las personas primero. Google Plus no es otra red social, sino que es el esfuerzo que hace Google para que todos los productos y servicios de Google adquieran esa mejora en el valor añadido que dan a los usuarios a través de tener una identidad digital común del usuario. Y eso es lo que es unificar todas las identidades digitales de los productos de Google para que poniendo a las personas primero, esos productos adquieran un nuevo valor. El producto que hemos lanzado hoy se llama Google Plus Local. Es precisamente eso, son búsquedas locales que ponen a las personas primero. No tiene nada que ver buscar un restaurante en Oviedo, en Google Maps ayer, o a buscarlo hoy en Google Plus Local, donde me pueden salir las recomendaciones de Teresa las primeras. Claro, es que no tiene nada que ver. Claro que me voy a fiar mucho más de los sitios donde ha comido o cenado Teresa y los comentarios que ha hecho de esos sitios que de lo que personas anónimas que no conozco o máquinas genéricas me pueden representar, ¿no? Cuando incorporas los perfiles digitales tuyos y de tu gráfico social a productos y servicios en Internet, se adquieren unas mejoras en las calidades de lo que das tremendas, ¿no? Y esto, insisto, en que estamos al principio y que es la columna vertebral de la Internet que viene. Una parte fundamental, y hoy en la deliberación del premio Príncipe de Asturias, hablábamos de parte de esto, ¿no? Esto es una gráfica muy técnica que no voy a entrar porque os aburriría, pero muestra lo que se ha denominado ser la ley de Moore, que es una ley empírica que nos dice que la cantidad de microprocesadores que se integran de la cantidad de transistores que se integran en un microprocesador se duplica aproximadamente entre 18 meses y 2 años. Y eso ha mantenido, es una ley empírica que se ha observado a lo largo de los últimos 40 o 45 años en una progresión constante, o sea, es una línea recta. Bueno, pues se están produciendo avances en nanotecnología suficientemente relevantes que están dando resultados para que estos cambios, como veis en la punta última de la curva, empiecen a ser exponenciales. Es decir, que los cambios tan tremendos que hemos visto en la velocidad de los ordenadores, en la capacidad de almacenamiento de información y de transmisión, no solamente ha sido rapidísima, con un crecimiento enorme a lo largo de los últimos 40 años, ese crecimiento ha sido constante, ha sido una línea recta. Se están produciendo innovaciones tecnológicas de tal calado que esos cambios empiezan a ser exponenciales. O sea que, os lo muestro aquí, estos cambios en los últimos, por ejemplo, los últimos 30-35 años, la velocidad de proceso de los ordenadores, la potencia del motor del ordenador, esto es la potencia del motor del ordenador, se ha multiplicado por 3.500 veces. O sea, lo que es capaz de hacer un ordenador se ha multiplicado en 3.500 veces por esa ley de Moore que os he enseñado antes en los últimos 30 años. El precio de la memoria RAM, que es la memoria que tienen los ordenadores, ha disminuido precisamente por esa reducción del espacio en 45.000 veces. Pero es que la memoria de los pin drives y de los discos duros de los ordenadores se ha reducido en 3.600.000 veces. Imaginaos los cambios tan tremendos de la velocidad en la que se producen los cambios fundamentales en la revolución digital. Bueno, pues estos cambios se han producido a lo largo de los últimos 30 años de forma constante, ahora se van a producir de forma exponencial, es decir, la curva ya no es una línea recta, sino que va a ser como un stick de hockey, ¿no?, que dicen los americanos, va a hacer así hacia arriba, o sea que si es muchísimo lo que hemos visto en los últimos 30 años, va a ser todavía más y a un ritmo de cambio mucho más acelerado, ¿no? Yo creo que el mensaje que os quería dejar con esta primera parte, donde estamos en la frontera del conocimiento, de la revolución digital, es que las máquinas pueden solucionar problemas mucho más serios y complejos de los que les damos, ¿no? Toda idea de éxito, proyecto de éxito de los últimos 30 o 40 años ha estado fundada o creada por gente que ha entendido la frontera de ese conocimiento, que ha entendido lo que las máquinas podían llegar a ser. Google no fue el primer buscador, pero sí fue el primer buscador que entendió que se podía organizar la información de la web de una manera radicalmente distinta, con algoritmos matemáticos de más de 250 variables y creando bases de datos muy complejas que almacenasen toda la información de la web.
YouTube no es la primera plataforma de compartir vídeo en la web, pero sí la primera que entiende que se deben de armonizar y estandarizar más de 103 formatos distintos de vídeo para consumirse en uno solo, que es el formato de Flash, el que todos consumimos cuando accedemos a YouTube. Facebook no es la primera red social, pero sí es la primera red social que entiende que a través de algoritmos y de máquinas se pueden establecer unos controles de privacidad que den a la gente la seguridad necesaria como para poner su información en la web. No es la primera red social, pero sí la que lo hace con la suficiente sofisticación como para que te permitan tener una articulación digital de tus relaciones similares a las que tienes en la vida real. Y es la primera empresa que entiende que las fotos pueden tener una dimensión social, para que las fotos se puedan taguear, ¿no? Entender lo que la tecnología puede hacer en su extremo, en la frontera de lo posible, es un requisito imprescindible para tener éxito en la revolución digital y en la Internet y en el mundo de Internet de los últimos años y en el Internet que viene. ¿Qué implicaciones tiene? Esta es la segunda y la última parte de mi presentación, ¿no? Pues yo creo que tiene implicaciones muy importantes, que tienen que ver con todos los ámbitos de los modelos de negocio, de los productos y de servicios, ¿no? En estrategia, en producción, en tecnología, en marketing y en comunicación. Veamos cada uno de estos 5 puntos. En estrategia, fundamentalmente, porque lo más importante que Internet ha hecho a lo largo de los últimos años no ha sido desintermediar, como decía mucha gente. Internet desintermedia, Internet se carga modelos de negocio enteros, hace desaparecer a industrias enteras. No es cierto, Internet lo que hace es reintermedia. Precisamente porque con Internet se puede hacer más con menos, se crean modelos de negocio mucho más efectivos. No es que Internet hiciera desaparecer las agencias de viaje, sino que las reemplaza por modelos de agencias de viaje mucho más eficaces, ¿no? Donde puedes comprar billetes de avión por mucho menos dinero, donde la información es mucho más transparente. No es que Internet se cargase las secciones de clasificados de los periódicos, sino que aparecieron productos y servicios como Idealista.com, por ejemplo, que creamos nosotros, donde se hace de una manera más eficaz. Nosotros, cuando creamos Idealista en el año 2000, pues nos resultaba increíble que la decisión más importante de todos nosotros, que es la decisión de comprarnos una casa, probablemente nuestra apuesta financiera más importante en nuestras vidas, para la mayoría de nosotros, sería estado fundamentada en la increíble y decimonónica herramienta de un anuncio por palabras publicado en un periódico. O sea, la información de la que disponías era un anuncio por palabras en las secciones de clasificados de los periódicos, cuando Internet podía hacer muchísimo más. Te podía dar un mapa, te podía dar fotos, te podía decir hasta 150 variables de la casa que querías comprar, puedes contactar con el anunciante directamente a través de correo electrónico, lo puedes guardar, puedes hacerte una agenda. O sea, reemplaza la forma de hacer el modelo de negocio tradicional. Igual con televisión, igual con las noticias. Pues no es que Internet esté matando la prensa escrita o los medios de comunicación tradicional, sino que está permitiendo que se hagan de otra manera. Lo mismo con los gobiernos. No es que Internet se cargue a los gobiernos, no, es que cambia la forma de legitimar los gobiernos. Entonces, si tú eres un agente tradicional y no entiendes lo que la tecnología supone para tu modelo de negocio, hagas lo que hagas, viajes, inmobiliaria o gobiernos, alguien distinto que sí lo entiende va a venir y te va a mover la silla. Entonces, no es que Internet sea una amenaza destructora para todos estos agentes, es una amenaza reintermediadora. Supone una forma distinta de hacer las cosas. Entonces, si yo soy un agente tradicional, lo que tengo que hacer es entender todo esto de lo que hemos estado hablando, entender las implicaciones importantes que tiene para la forma en la que yo tengo de hacer productos y servicios y venderlos, y asumir el desafío de ese cambio, porque si no lo asumo, pues va a pasar lo que ha pasado con todo esto. Voy a ser reemplazado por alguien que sí lo entiende. Y aún queda mucho por cambiar. La banca sigue funcionando igual que ha funcionado siempre. La captación de depósitos, las cámaras de compensación interbancaria, incluso los pagos. Seguimos pagando con una tarjeta de plástico con una banda magnética. Eso está gritando reintermediación y va a suceder, seguro. La educación, pues alguien me decía hace poco que si Edison resucitara
pues estaría completamente perdido, pero que si Fray Luis de León resucitara podría perfectamente seguir dando clase, porque la dinámica de las clases no ha cambiado y en muchos sitios seguimos en la edad de piedra, ¿no? Donde coges una tiza y escribes en una pizarra, piedra contra piedra, ¿no? Y cuando la tecnología no ha tocado prácticamente nada de esto, ¿no? Lo que hemos presentado hoy en las páginas locales, seguimos pues dependiendo de las guías locales de papel, de las páginas amarillas, la telefonía, cuántas personas ya están mandando mensajes por WhatsApp o hablando por una aplicación que se llama Viber, que supone coste cero, donde utilizas la misma línea de Telefónica pero de datos, y Telefónica no ve ni un duro de todos esos productos y servicios que están en el core de lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? O alquileres de coches. Podría hacer una lista enorme de segmentos y de industrias que todavía no han sido reintermediadas por Internet. Estratégicamente, la conclusión más importante es que hay que entender las implicaciones de esa frontera del desarrollo tecnológico, porque si no has sido reintermediado por las nuevas tecnologías, no te quepa la menor duda de que lo vas a ser. Es como ser campesino o tener caballos en el siglo XVIII y XIX. Bueno, pues es que te va a tocar en algún momento, indudablemente, ¿no? El segundo tiene que ver con el apalancamiento operativo, con la técnica, con el aumento en productividad que todos estos avances tecnológicos suponen los procesos más básicos de producciones operativas, ¿no? Donde los robots están reemplazando a muchos seres humanos y están pidiendo que los seres humanos hagan otras cosas en las fábricas, ¿no? Vamos, yo creo, en los próximos años a vivir realmente la manifestación de la tercera revolución industrial, donde los procesos de fábricas y productivos van a estar dominados por cambios muy importantes en robótica. Algo que me llamó mucho la atención y que pone de manifiesto todo esto son los últimos números publicados por la revista Fortune 500, donde los números de ventas y de beneficios nos indican que las mayores empresas del mundo ya han salido de la crisis. Las ventas han crecido con respecto al 2007 ya un 20% y los beneficios un 5% con respecto a los números del 2007. Pero sorprendentemente se han conseguido estos incrementos en facturación y en beneficios sin contratar a más gente. No se contrata a más gente. Y esto no quiere decir que las empresas no quieran, sino que hacen lo mismo con menos recursos y sobre todo con menos recursos humanos. ¿Esto quiere decir que la tecnología está destruyendo puestos de trabajo? No, que la tecnología está pidiendo nuevos puestos de trabajo. China pone en el mercado de comercio internacional casi la misma cantidad de productos que Estados Unidos. China ya está produciendo internacionalmente, vendiendo internacionalmente la misma cantidad de Estados Unidos, pero con un 10% de la fuerza laboral. Estados Unidos es 10 veces más productivo que China. Y esto es por la incorporación de la tecnología a los procesos productivos. Y aún así, las sociedades siguen demandando mucha más productividad. Un dato que me parece, y no tengo el dato español, pero seguramente que es de este orden de magnitud o incluso mucho más evidente, hay 14 millones de parados en Estados Unidos, un 8% de la población activa. Bueno, pues con 14 millones de personas desempleadas, hay 3.200.000 puestos de trabajo técnicos que no se pueden cubrir, porque no existe la preparación técnica para que estos puestos de trabajo puedan ser cubiertos. El problema no es que las nuevas tecnologías destruyan puestos de trabajo, sino que nuestros modelos sociales y educativos no están produciendo las habilidades que las nuevas economías y las nuevas sociedades están demandando. ¿Qué hacemos produciendo cantidades ingentes de abogados y de economistas y de ingenieros de minas? Por ejemplo, no que tenga nada contra los ingenieros de minas, pero siguen llenas las facultades de ingenieros de minas en el año 2012. Cuando las fábricas, que está muy bien que sigamos produciendo de todo esto, pero las sociedades nos están pidiendo otras cosas, nos están pidiendo, yo en Tuenti, el 80% de los ingenieros de Tuenti los tuvimos que traer del extranjero, porque no había ingenieros informáticos capacitados en programar lo que necesitábamos programar en Tuenti. El director tecnológico, el CTO de Tuenti, era un compañero de Harvard, de Mark Zuckerberg, y estuvo con él en el nacimiento de Harvard, incluso vivió, si habéis visto la película, en la casa de Palo Alto ese verano cuando estuvieron allí. Luego se fue a acabar la carrera, no como Mark,
y cuando acabó la carrera se vino a ayudarnos a crear Twenty, porque había vivido la creación de Facebook y todavía no estaba Facebook aquí en España. Entonces sabía lo que necesitábamos hacer, sabíamos que había que taguear fotos, sabíamos que había que meter control de privacidad. No había ingenieros en España preparados para hacer eso. Entonces el problema no está en que la tecnología sea una amenaza para los puestos de trabajo, sino que el desafío realmente está en que los sistemas educativos produzcan las habilidades y los trabajadores suficientemente preparados para competir en esa frontera del conocimiento técnico. Y esto es importantísimo, esto es probablemente la variable más importante y que más frena a España a la hora de competir globalmente y de tener ideas de éxito mundial como puede tener Estados Unidos. Y es que no tenemos el talento para ello, sencillamente, no tenemos el talento para ello. Avances importantísimos como todos estos, como las impresoras en 3D, que igual que te imprimen un documento en una hoja, te imprimen objetos, te crean objetos en 3D. De momento tiene un precio muy alto, pero se están creando todos estos objetos donde ya no tenemos que... donde no tenemos que crear unos moldes, reproducirlos en cadenas de producción, donde tienes los materiales que los viertes sobre esos moldes en negativo y tal. Te imprimen, o sea, con unas cabezas digitales, con el material que sea, te pueden crear un objeto en 3D de la misma manera que te imprimen un papel, ¿no? O un ejemplo que tenemos, que yo he vivido de forma muy cercana en Google, ¿no? Donde uno de los fundadores de Google estuvo siempre obsesionado con un problema importante para la humanidad, donde mueren más de 1.500.000 personas al año en las carreteras por accidentes de tráfico en todo el mundo. Realmente el automóvil sea la peor plaga de la historia de la humanidad, peor que cualquier enfermedad o cualquier holocausto, donde 1,5 millones de personas mueren todos los años en las carreteras, ¿no? Y la industria del automóvil ha hecho muy poco por adaptarse a las nuevas tecnologías, por reintermediar lo que hacen las nuevas tecnologías. El coche sigue siendo una máquina que tiene unas transmisiones mecánicas, con unas ruedas, con un volante, con unas marchas, con un conductor que tiene que estar prestando atención absolutamente todo el tiempo porque si no pone en peligro su vida. Entonces, nosotros dijimos, vamos a ver, si tenemos los mapas, si tenemos las fotos de las calles, tenemos toda la información en el cloud computing que nos dice a qué velocidad hay que ir, por qué carreteras, si tenemos información en tiempo real del tráfico, pues ¿por qué no podemos dejar que el coche conduzca solo? Que el conductor siga ahí, pero que vaya haciendo sus cosas y mientras el coche tenga la suficiente seguridad de que puede conducir él solo, que el coche conduzca solo. Pues llevamos cientos de miles de millas conducidas en este coche y cuando lo ves funcionar pues es realmente increíble, ¿no? Increíble lo que se puede hacer cuando aplicas la tecnología a mecánicas tradicionales. La tercera implicación tiene que ver con lo que se ha venido a denominar el cloud computing. Hemos visto antes que la cantidad de información que se va a producir en el planeta en los próximos 9 años se va a multiplicar por 67. El gran problema de Internet y el gran problema de la humanidad en los próximos 10 años va a ser un problema de datos. Va a ser cómo entender esos datos, cómo analizarlos, cómo hacerlos útiles, cómo identificar problemas y solucionarlos cuando aparecen, cómo identificar oportunidades. Cuando toda la información es digital, cuando toda la información es almacenable, procesable, comunicable y accesible, tu desafío es cómo la entiendes, qué conclusiones sacas y cómo la pones en valor para que te ayude a solucionar problemas o a identificar oportunidades, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío. Hay dos profesiones del futuro que a mí cuando me piden consejo de qué estudiar, pues ingeniería en Computer Science, en ingeniería informática y actuariales, estadística, ¿no? Yo creo que son las dos profesiones del futuro. Absolutamente toda disciplina dentro de unos años va a tener una dimensión de datos, de análisis, proceso y entendimiento de datos. Cualquier disciplina, te dediques a lo que te dediques, medicina, producción industrial o agente de viajes. Todo lo que haces va a estar estructurado, traducido y procesado en datos, ¿no? Cada día producimos tanta información como desde el comienzo de los tiempos hasta el año 2003. Por eso vamos a generar 67 veces la información
que tenemos hoy. Dicho de otra forma, toda la información que está en libros multiplicada por 20.000 es igual a la información digital que tenemos hoy. Son cantidades ingentes de datos que se van a producir, ¿no? A lo largo de los próximos años. En Google tenemos algunas herramientas que son una muestra estupenda de todo esto, pero que no os voy a aburrir con lo que hacen cada una de ellas, desde el mismo buscador al correo electrónico, donde yo tengo almacenados todos mis correos electrónicos en Gmail desde que me abrí la cuenta en verano del 2004. Entonces, la gozada de poder encontrar aquello que le dijiste a alguien en el otoño del 2004, ¿no? Y lo encuentras, y no tienes que acordarte de quién era ni siquiera la persona. Pones algo que te suene y que estuviese en ese correo electrónico y aparece el correo electrónico, ¿no? El poder tener esa información, organizarla y utilizarla. No sabéis la utilidad que tiene, te hace todavía más vago mentalmente de lo que a veces las tecnologías nos permiten, ¿no? Realmente soy de la convicción de que lo que te hacen es más productivo, ¿no? Aunque tengas estas herramientas. Acabamos de presentar otra cosa que de momento no es más que un prototipo, que son unas gafas. Este es uno de los fundadores de Google, el otro, Sergey Brin, que pues tiene un dispositivo que te permite mostrar en ese cristal del ojo derecho pues la información relevante de los objetos identificados, ¿no? Pues si identifico a una persona que está en mi círculo de mi red social, me muestra pues las últimas actualizaciones de esa persona, o la activo por voz y digo que quiero ver una información relativa a lo que sea y me da la información para yo verlo. Las veces que la he utilizado, de momento es un prototipo que no tiene mucha funcionalidad, pero te permite una posición muy cómoda cuando estás teniendo conversaciones, porque puedes estar discutiendo acerca de algo como si estuvieras consultando tu ordenador de forma constante, ¿no? Es un ejemplo de cómo los dispositivos de acceso a información también van a evolucionar a lo largo de los últimos años cuando están conectados a esta cantidad ingente de datos y están conectados a este concepto del cloud computing. La cuarta, muy rápida, tiene que ver con las ventas y con el marketing. Cuando tienes tanta cantidad de información en la red, cuando esa información es estructurada y científicamente procesable, las decisiones de marketing y de ventas se convierten también en decisiones cuantitativas. Y a mí me gusta decir que el marketing van a ser las nuevas finanzas, porque vas a conocer el resultado de absolutamente todo lo que vendes. Había el creador de los centros comerciales, el antepasado del Corte Inglés, se llama John Meriwether, que vivió en Estados Unidos en el siglo XIX, y decía, es una frase muy famosa entre los profesionales del marketing, que el problema del marketing es que la mitad del dinero que inviertes la tiras, que lo difícil es saber qué mitad es la que tiras, ¿no? Pero que siempre asumas que el dinero que inviertes en marketing la mitad lo vas a tirar. Bueno, pues esto era ideas del pasado. Yo, por ejemplo, en una de las empresas que tengo, Flores Frescas, yo sé lo que me cuesta cada ramo que vendo en Flores Frescas, porque solo hago publicidad en Google y controlo el coste de los anuncios, que solo pagas por resultados, y sé lo que cuesta cada ramo vendido. Que quiero vender 100 ramos, sé lo que me cuestan los 100 ramos. Que quiero vender 350, sé lo que me cuestan los 350. Las actividades de marketing se han convertido en actividades perfectamente medibles en cuanto a la segmentación de la audiencia, en cuanto a la medición de los resultados y el control de las campañas publicitarias. Las herramientas que ya existen para controlar todo esto son ingentes. El problema es que casi ningún anunciante está preparado para utilizar estas herramientas, pero cuando se utilizan hasta en el límite de lo que las herramientas permiten, son tremendamente productivas, tremendamente productivas. Y no solamente en Google, sino en cualquier otro formato digital que te permita este control exhaustivo. Y además te dan el gran beneficio de darte mucha información. Todas estas herramientas te dicen dónde están tus consumidores, a qué hora acceden a tu producto, desde qué sitios, buscando qué palabras. Es una consultoría gratuita de un análisis de mercado que al mismo tiempo que estás haciendo publicidad te está dando consultoría gratuita del conocimiento y la segmentación de tus clientes, ¿no? El marketing pasa de ser creativo, un poco despilfarrador y gastón, prescindible en momentos de crisis y relativamente simple hasta el punto en el que cualquiera puede hacer marketing, yo incluido, sin formación en eso,
a ser un marketing analítico, medido, cuantitativo, diligente, cuidadoso, muy estratégico, del que no prescindes, y altamente sofisticado y que no cualquiera puede dedicarse a ello, ¿no? O sea, implicaciones importantes en las ventas y en el marketing de las empresas. Y el último punto tiene que ver con la comunicación y con la reputación online. Si algo están produciendo las nuevas tecnologías es una democratización tanto en el acceso a la información como en la creación de esa información, que está produciendo implicaciones muy importantes, ¿no? Todos estamos expuestos a la opinión. Ahora mismo cualquiera de vosotros podría estar opinando de esta presentación que estoy haciendo, ponerla en Twitter y comentar algo acerca de lo que estoy diciendo, y si yo cometiese un error, ese error podría propagarse de forma global, si tiene que ver con algo muy importante, en cuestión de segundos, ¿no? Y vemos ejemplos de esto todos los días. Antes, el que controlaba los medios de comunicación, si además lo hacía de una manera ortodoxa y cuidadosa y además era amigo de los medios tradicionales de comunicación, estaba en una situación de controlar el mensaje y controlar las consecuencias. Eso ya no existe, ¿no? Todos estamos expuestos precisamente porque los mercados de información se han convertido en mercados altamente eficientes. A mí me gusta decir que si no quieres que algo se sepa, ni lo pienses. Porque es que ya no digo ni lo digas, ni lo hagas, ni lo pienses, porque los mercados de información se han convertido en mercados altamente eficientes, ¿no? Con sus beneficios, ¿no? Nunca antes, pues cuando te quieres dedicar a la política, tenías que ser tan estricto a la hora de lo que hacías y cómo lo hacías, ¿no? Porque es que va a haber una fiscalización constante y de forma además totalmente democratizada, ¿no? Consecuencias muy importantes también para todos nosotros, y es cómo gestionamos esa reputación, ¿no? Y que si no te ocupas tú de gestionarla, alguien lo va a hacer por ti. ¿Cuántas veces me han llamado pues gente que no controla mucho las nuevas tecnologías y me dice, bueno, pues es que han aparecido unas páginas en internet que dicen todo esto de mí y tal, ¿no? Si tienes una personalidad relevante, eres director general de una gran compañía española y no tienes a nadie que te gestione tu reputación online, alguien lo va a hacer por ti. Estás dejando un hueco que estás pidiendo a gritos que alguien que tenga algo malo que decir o que quiera hacer daño se aproveche de ese hueco que estás diciendo. Como no dices nada, como no gestionas proactivamente nada de tu identidad digital, pues en el momento en el que alguien tiene algo que decir acerca tuyo con buena o mala intención, va a tener muchísima notoriedad, ¿no? Entonces, yo creo que lo queramos o no, tenemos que ocuparnos de nuestra identidad digital, y cuando es un entorno pequeño, pues no tiene muchas consecuencias, pero cuando tienes una proyección pública, si no ocupas tú ese hueco, alguien lo va a ocupar por ti, ¿no? Y me gustaría ir acabando, pues, haciendo un poco de resumen y conclusión, ¿no? Que todas estas implicaciones, lo que a mí me pone más de manifiesto, lo que a mí más me preocupa, no son las innovaciones en sí mismas, sino la distancia que existe entre todas estas innovaciones y lo preparados que estamos todos nosotros, lo preparado que están nuestros paradigmas cognitivos y de entendimiento para poder procesar todo esto y aplicarlo a nuestras vidas en el día a día, ¿no? Y la pregunta no es si todo esto va a llegar o va a suceder, o es ciencia ficción o se va a producir en algún momento, sino de cuándo y de cómo. Porque lo que es inevitable es que va a suceder, y lo más importante es pensar la consecuencia y el desafío que supone para todos nosotros, sea una gran empresa, sea un individuo, sea un padre de familia, o sea un individuo, o sea un autónomo dedicándose a una actividad profesional, ¿no? Entender el desafío concreto y las consecuencias que todo esto tiene es muy importante. A mí me ocupa prácticamente el desarrollo de toda mi actividad profesional, pero además creo que es un desafío que tenemos que asumir todos nosotros inevitablemente debido a los tiempos que nos ha tocado vivir. Y con esto acabaría, con muchas gracias, y abriendo probablemente el turno para un debate. Gracias.